Para el día de hoy. Mi estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, los mexicanos no tenemos mentalidad, nos achicamos en los momentos decisivos en el deporte y en la vida. ¿Por qué nos limitamos tanto? Son preguntas que constantemente me hacen en foros o conferencias en las que participo, y permítanme decir algunos argumentos. Hace 50 años, que resultaría imposible correr una milla, es decir, 1.6 kilómetros en 4 minutos. Esto sustentado porque cientos de atletas en todo el mundo lo habían intentado, inclusive grandes científicos del deporte en ese momento lo sostenían. Roger Bannister demostró al mundo y a sí mismo que era posible bajar de 4 minutos en la milla, aunque los médicos, entrenadores y fisiólogos renombrados decían que era imposible. El 6 de mayo de 1954, en la ciudad de Oxford, y con 3,000 espectadores observando la prueba, Bannister logró la victoria con un tiempo de 3.59 segundos, siendo el primer ser humano en lograr bajar de los 4 minutos. Este hecho pasó a ser llamado como la milla del milagro. Hasta aquí solo hay aspectos anecdóticos, pero viene algo muy interesante para la psicología. Lo más sorprendente es que 46 días después, el 21 de junio, el récord de Bannister fue superado en Turku, Finlandia, por el australiano John Bandy, que corrió la distancia en 3.58 segundos. Un año después, ya eran 21 atletas que habían bajado de 4 minutos. Podemos decir que Bannister les abrió el camino psicológico, rompió con una creencia limitante que decía que era imposible hacer la milla en menos de 4 minutos y les enseñó que era totalmente posible. Numerosos estudios han demostrado que tenemos un impulso inconsciente que trabaja para comportarse de forma lógica con nuestras creencias. Un ejemplo es cuando trabajo la hipnosis con una persona y le señalo un objeto ligero, pero le doy las informaciones que es bastante pesado y no puede levantarlo en realidad. Esta persona, cuando lo intenta, resulta imposible. Se debe a que una parte de su cuerpo está trabajando inconscientemente para impedir la tarea solicitada, debido a que dicho inconsciente lo ha interpretado con bastante peso. Por tanto, una emoción muy fuerte, más un pensamiento que corresponde a esa emoción, hace que nuestro inconsciente genere pensamientos lógicos consecuentes a las acciones realizadas. Para el deportista y en la vida, una creencia está siempre ligada a los valores de la persona y constituye un puente hacia sus conductas y forma de interpretar la vida. Los valores son subjetivos y las creencias las convierten en acciones. Una creencia tiene un poder muy fuerte y puede ser determinante a la hora de la competencia o en que la vida nos pone a prueba. Si se cree que no daremos pelea ante determinado equipo, nuestro inconsciente trabajará como el genio de la lámpara maravillosa para cumplir ese pensamiento y lo convertirá en el resultado esperado. Una creencia, si la analizamos, puede ser el factor mental para una derrota o para una victoria. El problema es que, si es negativa, puede expresarse claramente y por lo tanto lo podemos cambiar o actuar a un nivel inconsciente sin que nos demos cuenta de que tenemos dicha creencia limitante, por lo cual es más difícil detectarla. Cuando se me acercan los deportistas, antes de que me digan sus metas, lo que les pido es que me permitan ver sus entrenamientos y videos de algunas competencias, porque las creencias son principios de conducta. Estos me pueden indicar que tienen hambre de ser, que son excelentes personas, pero no me aseguro de observar lo que hace y no en lo que dice creer, sino simplemente en sus acciones. Para poder modificar una creencia, hay que permitirle a la persona, o principalmente al atleta,
a que viva sus entrenamientos con una excelente intensidad emocional en forma positiva, que viva una experiencia única en cada entrenamiento para que se dé cuenta que todo se puede aprender y la perspectiva de mejora continua es la actitud. Por lo que estamos indicando que las creencias, sí, las creencias pueden ser elegidas. Pues hasta aquí mi participación, estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Mi querido doctor, tú siempre dejas dudas en el buen sentido. Y bueno, primero decirte, entonces el Chicharito tenía algo de razón en aquella famosa frase que dijo, imaginémonos cosas chin. Hasta ahí la dejo. Sí. Sí, mi estimado Sergio, tiene parte de razón. ¿Por qué? Porque lo interesante no es lo que dice, ni lo que imagina, sino lo interesante es lo que tiene que hacer. Es ahí donde se reflejan las verdaderas creencias. Doctor, y tocando un poquito más este tema que es muy interesante, ¿por qué esa pregunta que te decían, por qué no tenemos capacidad? ¿No vivimos en una sociedad que nos restringe desde muy pequeños? No hagas esto, no puedes hacer, cuidado con esto, y siempre de alguna manera una traba, una restricción, y desde ahí, bueno, pues se van formando las creencias, porque ahí es donde se toman, ¿no? ¿O estoy equivocado? Totalmente de acuerdo, Sergio. El cómo vivimos y el cómo nos educan nos van mostrando la forma en la cual vamos a interpretar la vida, es decir, en cómo creemos que es la vida. Por lo tanto, si hay situaciones adversas, aprendemos que la vida es de mucha adversidad y de echarle ganas. Nuestra cultura mexicana es de echarle ganas, es de la cultura del esfuerzo. Pero podemos aprender otras cosas en donde puede ser una cultura de inteligencia para ahorrarnos ese esfuerzo y ser de máximo rendimiento. Y otra pregunta, mi querido doctor. Igual, vivimos en una sociedad y todo lo echamos a la cultura de la raíz, pero también hay personajes que son directamente responsables del destino del deporte en el país. Hay muchos, no nomás Ana Guevara, digo, no te vayas nada más con Ana Guevara, no. Pero hay muchos, desde que trabajan en las oficinas, primero, no creen realmente en el deporte de México y mucho menos la creencia en el talento que puedan tener los jóvenes. Y créeme que a diario vemos ejemplos de ese tipo de cosas. Una cultura de que no conoces quién es quién. A lo mejor estás diciendo, Sergio, estás muy exagerado. ¿Cómo van a conocer? Hay deportistas que se deben de conocer. No. El top 10, el top 10 de cada uno de los deportes debe de estar bien identificado. Sin embargo, esa cultura también nos falta. Dirigentes que no creen en lo que están haciendo y para lo que están en los puestos. Hay una cultura también en el mundo del servicio, desde el punto de vista administrativo, gubernamental o de oficialidad, digamos las federaciones deportivas, en donde efectivamente solo lo toman como trampolines para otros escaños o para buscar ciertos beneficios personales. Claro. Necesitamos una formación, realmente una formación psicoeducativa en donde el poder se transfiera en acciones a favor del desarrollo del deporte. Y eso, como tú dices, se educa, pero también se vive. Y además también se traiciona. De ahora sí, tomamos el caso de una gran exponente olímpica y que realmente, y aquí en Jalisco no cantamos tan mal las rancheras, porque en lugar de estar viendo por el bienestar del deporte, pues es más fácil traer eventotes que luzcan, que me permitan la foto, y esos eventos solos, sin niños, sin jóvenes, en fin. Triste situación, pero se puede componer. Sí, mientras se busquen las políticas de impacto social, en lugar de beneficio social o de estructura deportiva o de desarrollo deportivo, pues no vamos a estar funcionando en el ámbito del alto rendimiento. Por eso el deportista siempre cree en él y es con lo que le llamamos o lo conocemos el extra. Sacan el extra en los momentos adecuados. Mi querido doctor, qué interesantes temas. Mil gracias. Fuerte abrazo.
Bueno, pues ya lo escuchó a nuestro colaborador de El Día, el doctor Gustavo Cepeda Gómez, psicólogo del deporte, en su acostumbrada participación aquí con